Después de pasar unos días maravillosos en el pueblo de Albarracín y que puedes ver en nuestros dos anteriores vídeos, Albarracín 1 y Albarracín 2, de los cuales te dejamos aquí los enlaces para que no te los pierdas y donde damos buena fe de que efectivamente es uno de los pueblos más bonitos de España y de Europa y de que vale la pena cruzar la península ibérica si es necesario para verlo, pues después de disfrutar de él, de sus calles y de su historia, volvimos a nuestra casita rodante, nuestra Campers Volkswagen, y nos desplazamos los tres desde Albarracín por la carretera A1512 que nos llevó hasta la capital de Teruel, que quedaba a 37 kilómetros y a donde llegamos en poco menos de 40 minutos. Como siempre que llegamos a un nuevo lugar, pueblo o ciudad y que tenemos la suerte de encontrar rápidamente aparcamiento en un lugar cercano al centro, como fue en esta ocasión gracias a las medidas discretas de nuestro vehículo, nos dimos un gran paseo con nuestro perrito Yanko hacia el centro de Teruel para tener una primera toma de contacto con la ciudad. Pasamos por la Plaza de los Amantes, llegamos a la Plaza del Torico, la catedral y anduvimos por sus alrededores, para después volver de nuevo por la avenida de Sagunto hasta nuestra casita móvil, preparar la cena y luego hacer la camita para descansar hasta mañana. Pues después de amanecer, desayunar y asearnos en nuestra Volkswagen por la mañana temprano, comenzamos la ruta hacia el centro de Teruel un poco más abrigados que ayer por el frío. Como siempre y en primer lugar, en dirección hacia la oficina de turismo. Atravesamos el bonito viaducto antiguo desde el cual se puede ver el viaducto nuevo, que son de estilos marcadamente diferentes. El viaducto viejo de Fernando Güé en Teruel fue proyectado por el ingeniero Fernando Güé de la Barrera y construido en 1929 para facilitar la expansión urbanística de Teruel hacia el sur, donde actualmente se sitúa el ensanche y su comunicación con tierras valencianas a través de la carretera de Burgos-Sagunto. Es una de las obras de ingeniería civil de comienzos del siglo XX más importantes de España. ¿Cómo se llamaba esta estatua, María Luisa? El toro, la estrella, el ángel y el vaquillero. Vale. Símbolo de la fundación de la ciudad. El torico, el banderillero y el ángel. Vamos hacia la oficina de turismo. Catedral del siglo XIII, mausoleo de los amantes de Teruel y Plaza del Torico. Palacio de Justicia. El Círculo de Recreo Turolense. En la Plaza de San Juan. Ahí tenemos una de las torres, ¿no? Sí. Evidentemente mudéjar, ¿eh? O neo. No, el neo mudéjar aparece en fachadas. Estas torres no son. Estas torres son de esa época, todas del siglo XIII, XIV, y ya iremos concretando. Y llegamos a la Plaza de los Amantes de Teruel, al mausoleo, con la torre rectangular mudéjar totalmente, y vamos a entrar en información y turismo.
Después de pasar por la oficina de turismo donde estuve viendo esta preciosa maqueta mientras María Luisa se informaba bien de los horarios y visitas a los monumentos, nos fuimos a comprar las entradas al mausoleo de los amantes que se encuentra en un edificio anexo a la torre y a la iglesia de San Pedro. Como nos dieron la entrada para visitar el mausoleo de los amantes, la torre y la iglesia de San Pedro a las 12:15, pues disponíamos aún de poco más de media hora, así que aprovechamos para hacernos la primera sesión de fotos junto a la estatua de los amantes con la torre de San Pedro de fondo, que aparte de ser un ejemplo puramente de arte mudéjar, se caracteriza por ser torre puerta, como otras que luego fuimos conociendo en esta ciudad y que casi no habíamos visto antes de llegar aquí. Bueno, pues nada, ya son las 2:15, que es la hora que tenemos concertada para nuestra visita guiada, ¿no? La torre de la iglesia de San Pedro y al mausoleo de los amantes de Teruel. Pues venga, vamos para allá. Pasamos por la torre puerta. Nosotros elegimos la visita guiada completa por todo el conjunto, por el precio de 10 euros cada uno, que incluía el acceso al mausoleo de los amantes, la iglesia de San Pedro, el claustro mudéjar, el ábside y los jardines, y la torre y el ándito, con una duración aproximada de algo más de una hora. Lo primero que vimos al entrar en el edificio fue un gran número de pinturas y obras de arte de todo tipo y estilo dedicados a la leyenda de estos amantes de Teruel. Y es que Teruel puede presumir de contar con los amantes más famosos, y como no podía ser de otro modo, estos tienen su propio mausoleo debajo de la iglesia de San Pedro. Precisamente en un anexo de esta iglesia yacen los restos de Isabel de Segura y de Juan Diego Martínez de Marcilla, cuyas momias fueron encontradas en 1555 en esta misma iglesia. No fue, sin embargo, hasta 1955, es decir, 4 siglos después, cuando recibieron el mausoleo que su notoriedad se merece, obra de Juan de Ábalos, de alabastro y bronce, y donde descansan actualmente los restos. Es por tanto importante conocer esta romántica leyenda con final trágico que te transportará al Teruel del siglo XIII. La historia de los amantes dice que 2 jóvenes se enamoraron, pero no podían casarse, él no tenía fortuna. La guerra será el camino de Diego para conseguir esa fortuna. Le hace una promesa, en 5 años volverá y se casará con ella. Los rumores dicen que Diego ha muerto en batalla. A Isabel le obligan a casarse con otro. Cuando Diego regresa, Teruel está de boda, la ha perdido, pero va en busca de un beso imposible. La muerte está cerca, y el beso en su lecho de muerte la matará a ella también. Después de escuchar la explicación de nuestra guía y perfectamente detallada la historia y leyenda de los amantes de Teruel, lo cual por cierto no estaba permitido grabar, salimos al Jardín de los Amantes, donde pudimos deleitarnos con las vistas y el ábside de la iglesia de San Pedro. Acto seguido, comenzamos a subir la torre de San Pedro. Así como la iglesia de San Pedro pertenece al siglo XIV, la torre es de un siglo antes, del siglo XIII, y se corresponde con el de una antigua iglesia del lugar y es considerada la torre más antigua de este estilo arquitectónico, el mudéjar. La más antigua, pero la más pequeña también de las 3 torres de arte mudéjar aún en pie que conforman el paisaje turolense, junto con la de San Martín
y la del Salvador. La Torre de San Pedro, construida en el siglo XIII, cuenta con una altura original de 25 metros. Tipológicamente responde al modelo de torre-puerta, ya que en su planta inferior se abre un paso abovedado de cañón apuntado que permite la circulación viaria y su integración en la red urbanística de la ciudad. Su decoración exterior sobria y elegante presenta la típica ornamentación mudéjar basada en cerámica vidriada y ladrillo. Nosotros accedimos al cuerpo de campanas de la torre mediante una escalera de caracol que consta de 74 escalones. Desde el interior de la torre de San Pedro se accede al ándito, un elemento arquitectónico que rodea la iglesia por el exterior, desde el que se pueden apreciar los detalles del exterior de la torre, las vidrieras y el rosetón de la iglesia, así como la reforma de la puerta de la misma fachada en el siglo XIII. Si te está gustando esto en tu canal de viaje y cultura, no olvides darnos un like y suscríbete para no perderte ninguno de los pueblos, senderos, ciudades y contenidos que te gustaría conocer, sus culturas, sus historias y el arte a través de los siglos. Y ya si te gusta la vida camper, saborear el camino y viajar con mascotas, este es tu sitio. Después de pasear por el ámbito y volver a bajar por la torre, llegamos de nuevo a la iglesia de San Pedro, donde encontramos una sola edificación creada en el siglo XIV. Se conoce como el mejor y único ejemplar que se encuentra en Teruel, que en la totalidad de su arquitectura posee un estilo mudéjar. Desde que llegamos al lugar podemos observar las cerámicas vidriadas y los arcos mixtilíneos. Al entrar veremos su increíble ábside poligonal y las llamativas e importantes vidrieras con pinturas y murales de las figuras religiosas. Una vez que terminamos de verla bien, nos dieron carta libre y volvimos al mausoleo de los amantes de Teruel. Tomamos imágenes, fotografías y vídeos ya sin ningún problema. Una vez que terminamos con la visita de la iglesia de San Pedro, de su torre, su claustro y el mausoleo de los amantes, continuamos disfrutando de la belleza mudéjar que caracteriza a esta ciudad y que se encuentra en el sur de Aragón.
El mudéjar en Teruel es un estilo arquitectónico que representa y caracteriza a esta ciudad desde hace muchos siglos. Todo comienza en la época de la Reconquista, cuando muchos musulmanes continuaron viviendo en el territorio español bajo ciertas condiciones. A partir de allí se les empezó a denominar mudéjar, cuyo término deriva de la palabra árabe mudazán, que tiene por significado aquel a quien se le ha permitido quedarse. Gran parte de esos musulmanes se dedicaban a la construcción y a la artesanía. Por lo tanto, fueron creando obras arquitectónicas, las cuales fueron denominando como arte mudéjar. Este estilo arquitectónico del Aragón medieval es una mezcla entre las corrientes artísticas cristianas, como eran románicas, góticas y renacentistas, y la influencia artística islámica. Además, se caracteriza por el uso de la madera, ladrillos, cerámica y yeso, y por lo particular de sus temas decorativos. 2:15, ¿no? La Catedral de Santa María de Mediavilla es un espacio icónico del mudéjar en Teruel. Hay que saber que para obtener la estructura y el nombre de catedral tuvo que pasar por dos procesos de construcción previos. Comenzó siendo una iglesia románica convencional a finales del siglo XII. A medida que la ciudad fue teniendo mayor renombre en el siglo XIV, pasó a ser una colegiata. 2 siglos más tarde se convirtió en la Catedral del Mudéjar que se conoce hoy en día. Está hecha por 3 cuerpos y un remate de forma octogonal. El cimborrio de hecho también tiene esta forma. Y cuenta con ventanales con motivos renacentistas. En su interior se puede ver una amplia decoración que es lo que más se parece a una enciclopedia de la era medieval y una techumbre mudéjar inigualable. De hecho, el artesonado de madera de la techumbre interior está considerado como la Capilla Sixtina del arte mudéjar. Y por supuesto, déjanos tus comentarios por si quieres hablar sobre vuelo, ediciones, toma de imágenes con drones, permisos o requisitos, vida en furgoneta camper, aplicaciones para encontrar servicios básicos para nuestro colectivo y lugares donde dormir, equipamientos de nuestra Volkswagen o de viajes con mascota en general. Ya sabes que estamos aquí para ayudarte en lo que nos sea posible. La Casa del Torico es uno de los ejemplos del neomudéjar en Teruel. Es una vivienda de estilo modernista situada en la plaza de Carlos Castel número 13 y está declarada como bien de interés cultural. Fue construida en el año 1912 por el arquitecto tarraconense Pablo Monguió para la familia López y recibe este nombre por la cercanía a la fuente del Torico. La casa es uno de los mejores edificios conservados en Aragón por su pureza estilística, sentido lúdico y libertad compositiva, todo ello resaltado por la armonía y el cuidado del detalle de los motivos decorativos en los distintos materiales. Y de esta manera fuimos dejando atrás la catedral, la casa de la plaza del Torico y en general el centro de Teruel,
para dirigirnos hacia el Paseo del Óvalo y comer al mediodía en uno de los abundantes restaurantes de este conocido paseo. No sin antes dejar de conocer para ello la Torre del Salvador, una de las 3 torres mudéjares de Teruel, o 4 si contamos también con la de la catedral, y por la cual tuvimos que pasar por debajo de su puerta. La torre de la iglesia del Salvador de Teruel es una edificación del mudéjar aragonés de España catalogado en 1986 como Patrimonio de la Humanidad. Fue erigida durante el esplendor del Reino de Aragón en el siglo XIV, cuando aún la población musulmana previve en la ciudad gracias a los fueros de Alfonso II. Se levanta sobre la calle del Salvador, la cual discurre bajo ella, utilizando el arco apuntado sobre la que se levanta, y queda encajonada entre las viviendas. La similitud con la torre de la iglesia de San Martín que veremos más adelante es evidente. La torre imita la estructura del minarete almohade, con 2 torres cuadradas concéntricas entre las que se sitúan las escaleras. La torre interior presenta 3 pisos superpuestos cubiertos con bóveda de crucería y un campanario con arcos apuntados y de medio punto. En su ornamentación dominan los arcos mixtilíneos, los sefká, que son esos entrelazados geométricos tan típicos y que vemos en nuestra querida Giralda de Sevilla también, y la cerámica vidriada en colores verdes y blancos. Y así nos fuimos atravesando la puerta de la Torre del Salvador hasta el Paseo del Óvalo para conocer otro de los grandes monumentos de esta ciudad, la Escalinata de Teruel. Pero antes hicimos una merecida parada para reponer fuerzas en una de las luminosas terrazas de este paseo, el Paseo del Óvalo, en el restaurante Marcén para comer unos platitos sabrosos con unos vinos de la tierra y descansar un rato. Y de allí, tal como teníamos pensado, fuimos a conocer la Escalinata de Teruel, también conocida como Escalinata de la Estación, Escalinata del Óvalo y Escalinata de Torán, y es una construcción monumental de Teruel. Es obra del ingeniero turolense José Torán de la Rad, y la emblemática edificación se construyó a comienzos de los años 20, entre 1920 y 1921, para salvar el desnivel existente entre la estación del Ferrocarril Central de Aragón y el casco antiguo de la ciudad. En el 2008, el Gobierno de Aragón declara la Escalinata de Teruel como bien de interés cultural en la categoría de monumento. El propósito inicial de José Torán de la Rad al concebir la escalinata era doble. Por una parte, comunicar la estación del ferrocarril con el Paseo del Óvalo, donde comimos, situado en un plano superior 26 metros más alta, y por otra, embellecer la entrada a la ciudad desde la estación. Aquí podemos ver un detalle del alto relieve de los amantes en la escalinata de la estación de Teruel, obra del escultor segoviano Aniceto Marinas. Y este es el escudo de Teruel en la escalinata de la estación, obra del propio arquitecto e ingeniero don José Torán de la Rad. Nuestro próximo objetivo es ahora la gran torre de San Martín y última por conocer de Teruel, para lo cual retomamos el camino que habíamos hecho previamente y volvimos a pasar por debajo de la Torre del Salvador, pero en esta ocasión además pudimos visitar su iglesia que estaba abierta. La iglesia del Salvador data de comienzos del siglo XIV, aunque debido a un derrumbamiento fue reconstruida en 1677. Es de una sola nave cubierta con bóveda de cañón, sus muros están decorados y tiene capillas laterales.
Mira, falta la catedral. La catedral de Teruel. Y dejándonos llevar y paseando, llegamos a la tercera torre de arte mudéjar aragonés en Teruel, o cuarta si tenemos en cuenta la de la catedral. Llegamos a la Torre de San Martín, catalogada en 1986 como Patrimonio de la Humanidad y fue erigida en 1316 y reformada en el siglo XVI, en la que se le añadió un basamento de piedra. Exactamente fue edificada entre 1315 y 1316 y reformada entre 1549 y 1551 por Quinto Pierres Vedel, que eliminó las viviendas adosadas para dejar una plaza abierta ante la torre y construyó un refuerzo de sillería en su base para reparar y prevenir la degradación de su parte baja, que ya venía siendo muy erosionada por las humedades. Se ubica en la plaza de Pérez Prado, frente a la calle de los Amantes, que es donde se encuentra también la Casa de la Cultura y la Biblioteca Pública. Al igual que las otras torres de la capital turolense que ya hemos visto, es una torre puerta de ladrillo con ornamentos de cerámica vidriada bajo la que pasa la cuesta de la Andaquilla. Es practicable en su base a través de una bóveda ojival y en su primer cuerpo son visibles 3 de sus caras, pues la cuarta está adosada a la iglesia de San Martín de la época barroca. Al igual que dijimos antes, para la Torre del Salvador, la Torre de San Martín imita la estructura del minarete almohade con 2 torres cuadradas concéntricas entre las que se sitúan las escaleras. Y la torre interior presenta 3 pisos superpuestos cubiertos con bóvedas de crucería. Yo decía, lo veo raro. Todavía pegatito. Bueno, pues nada, nos vamos. Lo paro, ¿vale? Vale, para. Ya por último, aquí estamos en el acueducto y viaducto de Teruel. El acueducto de los Arcos o Traída de las Aguas es el acueducto de esta ciudad y se trata de una de las obras de ingeniería más relevantes del Renacimiento español. En 2007 fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. Su construcción obedeció a la necesidad de mejorar el suministro de agua a la ciudad de Teruel, que hasta ese momento dependía de los grandes aljibes construidos en el último cuarto de siglo del siglo XIV. Nos vamos ya, ¿no? Ya, pues venga. Las obras de la traída se iniciaron en 1537 captándose el agua de la Peña del Macho, fuente situada a mitad de camino entre Teruel y Valdecebro. Pero al final tuvieron que abandonarse las obras debido al elevado coste económico.
Y así terminamos nuestra visita a la ciudad de las Torres Mudéjares medievales, a la ciudad con más ejemplos de arte mudéjar del mundo, patrimonio de la humanidad, fruto de la fusión de los elementos árabes y cristianos y de la convivencia y crisol de las culturas musulmanas, cristianas y judías. Espero que te sirva de referencia para cuando vayáis a verlo y con ello te hayamos ayudado y animado a ir a conocerlo. Si te ha gustado lo que has visto, no olvides darnos un like y suscríbete a 2+Dog para no perderte el próximo viaje en camper y con mascota, que en esta ocasión es a Móra de Rubielos, hacia donde partimos mañana mismo temprano desde Teruel y después de dormir en la camper. Móra de Rubielos es otra joyita de las tierras y provincia de Teruel y donde veremos el mayor castillo-palacio que te puedas imaginar. Es precioso y aquí te dejamos el enlace. No te lo pierdas.